El Santo Evangelio para el cuarto domingo de Cuaresma, Laetare, está tomado de San Juan capítulo 6, versos 1 al 15. San Juan capítulo 6, versos 1 al 15. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíanle grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostaronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido aquellos hombres. Entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Palabra de Dios. Antes de seguir con el sermón de esta lectura sobre esta perícopa del Evangelio, voy a explicar un poquito de este domingo de Laetare. Cuarto domingo de Cuaresma, Laetare, domingo de la alegría o de la rosa. Eso es lo que significa en latín. Y nos sirve como un respiro de gozo a mitad del camino penitencial hacia la Pascua. Recuerden que los sermones que hemos venido trabajando, siempre hemos estado trabajando, hemos visto a Satanás tentando a Jesús, a Satanás obstaculizando la obra redentora de Cristo y tratando de evitarla para que la salvación no se efectuara en favor nuestro. La tentación en el desierto, los fariseos acusándole de que él expulsaba demonios por Belcebú. Hoy no se va a mencionar al demonio, es una alegría, es un gozo, es del latín alégrate, y el introito de hoy nos habla alégrate, y yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos, pero el introito alégrate Jerusalén, Laetare Jerusalén, es lo que estábamos mirando aquí. Ahora sí, volvamos a nuestra perícopa, este milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. Una vez Jesús coge a sus discípulos de frente y les pregunta: ¿qué os parece del Cristo? ¿Qué pensáis o qué decís vosotros? ¿Quién es el Cristo? Por allá en Mateo 12:42.
Simón Pedro dio una respuesta. Ahora, ¿qué respuesta hallaría Jesús a esa misma pregunta si nos la hiciera el día de hoy? Y es muy interesante, porque constantemente hablo con mucha gente y las opiniones que expresan son tan diferentes, son tan variadas. Para muchos, Jesús fue un personaje como cualquier otro. Y el que más piensa de él, tiene a Cristo como al mismo nivel del Buda, un personaje que nos dio buenas enseñanzas, que nos enseñó moral, que dijo las mismas palabras de Buda, sí, un iluminado más. Hay otros más atrevidos, incluyendo al presidente de Colombia y a Maduro, que hablaban de Jesús como un revolucionario, un comunista, que se atrevía a enfrentar a los ricos, a los capitalistas, los fascistas, para quitarles y dárselo a los pobres. Así se habla de Jesús ahorita aquí en Colombia. ¿Qué opinamos ahora nosotros respecto al Cristo? Usted ahí, que me está escuchando en estos momentos, ¿qué opina usted respecto al Cristo? ¿Y qué opina la iglesia respecto al Cristo? Vamos a hablar 3 opiniones que se ven en el mundo moderno de Cristo, sobre Cristo. 3 opiniones. ¿Cuál será la más acertada? Vamos a ver que en esta película se nos presenta a Jesús como predicador del Evangelio. En segundo lugar, se nos presenta como proveedor. Y tercero, como nuestro Salvador. Vamos a hablar de primera opinión, Jesús como predicador. Nuestro texto nos cuenta que Jesús se fue de Galilea en un barco, cruzó el mar, ahí de Tiberias, y llegando al otro lado subió a una montaña. Ahí él quería estar solo con sus discípulos y estaba sentado, pero cuando le dio por mirar, mucha gente estaba cruzando la zona montañosa y había llegado a Jesús. Un número muy grande. Jesús no se podía ocultar de la gente. Jesús no podía escapar de la gente, porque la gente lo seguía a pie. Siempre querían estar ahí donde estaba Jesús. Ahora, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Para escucharlo predicar? No, literalmente no. El Evangelio nos dice, porque veían sus señales que él hacía en los enfermos. Podemos decir que eran noveleros. Si usted mira el capítulo que está antes, el capítulo 5, Jesús les había predicado un sermón tremendo. Les había enseñado, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Simplemente el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. También les estaba declarando, ellas, las escrituras, mi palabra, son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. ¿Dónde encuentra usted a Cristo y su obra? En la Biblia. Lo demás, como decía Juan Sebastián Bach respecto a la música, si no es la palabra de Dios y para glorificar a Dios, es ruido satánico, es ruido diabólico. Si en la Biblia no se encuentra a Cristo, lo demás es diabólico, podría decirlo. Son las que dan testimonio de él. Pero la gente de Galilea no quería oír el Evangelio. No quería oír el Evangelio. Y entonces Jesús sí se quejó de ellos. Abiertamente se quejó. Ahí en el mismo capítulo 5, en el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Me quieren seguir, quieren ver mis señales, pero no quieren venir a mí para que tengan vida.
Buscaban algo para satisfacer su carne. Buscaban algo para satisfacer su curiosidad amarillista. El texto termina diciendo porque veían sus señales. ¿Qué hay de raro con la actitud de ese pueblo de Galilea? No es la misma actitud que tiene mucha gente hoy en día. Y por eso se están levantando un poco de apóstoles falsos, de pastores falsos, maestros que pervierten la doctrina. ¿Por qué? Conociendo el amarillismo, la novelería de la gente, les hace ver milagros, les enseña toda clase de maldad, pero no les enseñan el Evangelio. Entonces la mayoría de estas personas acuden a maravillarse de los supuestos milagros. Me atrevo a decir que la mayoría de esos milagros son hechos por el mismo Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Y como dice San Pedro también, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Si usted ve, en las iglesias donde se predica verdaderamente el Evangelio, la gente no quiere acudir. Pero si les empiezan a cobrar por milagros, si les empiezan a exigir para que vean grandes maravillas, no la salvación que Dios ganó para ellos en Cristo, sino esos portentos milagrosos y todo esto, van a estar llenos. Y la gente quiere estar donde hay mucha gente. El dicho dice, la gente llama gente. Y si nos reunimos en una pequeña casa como esta, tampoco quieren venir porque la gente quiere o un auditorio como los evangélicos modernos, todo pintado de negro con pantallas allá al frente, o una parroquia donde les brille el oro o las muchas cosas doradas que pueden tener esas catedrales. Ahí sí vamos a encontrar mucha gente. Y si me saludan amables, si están mis amigos, y si están mis parientes, esa es la iglesia adecuada para mí. Pero no les interesa el servicio o el culto, no les interesa la misa, llamándola así, o el culto. No, diría también el Salvador de esta gente, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Simplemente buscan una iglesia grande, donde ni siquiera los conocen, donde no pueden ser pastoreados para poder seguir viviendo como siguen viviendo, para poder novelear lo que se hace con la banda de música, con muchas cosas, pero que no se den cuenta de lo demás. Y sin embargo, Jesús continuaba predicando a esta gente el mensaje de salvación. Él sabía que los de Galilea no querían escuchar su sermón, no querían escuchar el Evangelio. Sin embargo, Jesús seguía predicándoles. Y lo hizo hasta la tarde de ese día y hasta la tarde del día siguiente. ¿Sabe por qué? Marcos 6:34 dice, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Por eso se predicaba, Jesús predicaba el Evangelio, les enseñaba la palabra. Por eso los ministros reales, confesionales, fieles a la palabra, predican. Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y además sanó a los que de ellos estaban enfermos, anexó San Mateo en el capítulo 14.
demostrando así cómo lo hemos aprendido domingo tras domingo y en el domingo pasado en especial en Lucas 11:20, que Él era el Salvador prometido. Ahora, ¿sabe que para los fieles ministros del Evangelio esto puede ser muy desanimante? Porque muchas veces los miembros de su parroquia no llegan a tiempo o simplemente no llegan. Pero cuando uno conoce el Evangelio, se esforzará para seguir predicando correctamente a la congregación, así con la esperanza de que la congregación deje su mente carnal, deje que Cristo se forme en ellos, forme su carácter. El pastor no se debe desanimar al notar la mente carnal de su congregación. Escuchen o dejen de escuchar, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 2:7. Hábleles, dígales, escuchen o dejen de escuchar, usted hable. Nosotros tenemos que hablar siempre las palabras de Jesús, el Evangelio, en su clara distinción entre ley y Evangelio. Y así lo hizo Jesús a todas las gentes ahí en Galilea. No querían escucharlo, solo querían venir a novelear y a ver qué milagro tenían y qué beneficio personal sacaban. Pero Jesús les predicó, les enseñó con una razón, para encender la fe en ellos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Hay que predicarles, hay que enseñarles para que el Espíritu Santo pueda engendrar la fe y estas personas, o muchas de ellas, o algunas de ellas, o quizá uno de ellos pueda ser salvo. Así es que en la primera parte de nuestro texto, Jesús se presenta como predicador del Evangelio. Esa es la primera opinión que encontramos ahí. Ahora miremos la segunda opinión también. Jesús como proveedor. Ahora continúa nuestro texto. Alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud. Ahora, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y empezó a enseñarles. Ahora, Jesús, aparte de preocuparse por lo espiritual, en el bienestar espiritual de esta gente, piensa también en su nutrición, en su alimentación, para que esta gente pueda sostenerse. Piensa en comida para esa multitud y le pregunta a Felipe. Ahora, el texto nos dice que le preguntó para probarle, porque él ya sabía que iba a hacer. Y Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos para que coman eso?, le pregunta a Jesús. Y es algo muy particular. Mientras toda esta gente recordaba los milagros de Jesús, mientras toda esa gente le seguía para ver esas maravillas, a los discípulos se les olvidó por completo todos los milagros. Y se les olvidó que andaban con Dios hecho hombre, el que tiene todo el poder. Se les olvidó a todos, no se les ocurrió nada. A Felipe solo respondió: ni 200 denarios alcanzan para alimentar todo esto. Felipe pudo haber respondido: Señor, usted sabe qué es lo que se debe hacer. Señor, usted puede hacerlo, porque convirtió allá en las bodas de Caná el agua en el mejor vino. Simplemente se le olvidó. 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Quizá eso es lo que tenían ahí en la bolsa de tesorería. Y Andrés,
uno de los dos primeros discípulos de Jesús, que era el hermano de Simón Pedro, dice Juan 1:40, vino con otra idea. Un adolescente, un jovencito, está aquí y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Se les olvidó que Jesús podía hacer algo. Felipe contó el dinero. Andrés simplemente no podemos hacer nada. Y entonces llegaron los dos y le dicen a Jesús: hey, es tiempo de que despidas a las gentes, que se vayan. Los 12 discípulos se dieron por vencidos, no supieron qué hacer, no hallaron la solución. Pero aquí vemos la soberanía de Dios. Vemos que esta situación no era nada para Cristo, que el problema no podía ser más grande que el Señor, y ordena a Jesús: hagan recostar a la gente ahí en la hierba. Y la multitud se recostó. Mandó a traer esos panes, mandó a traer esos peces, traédmelos acá, dice. Y Jesús empezó a repartir, sus discípulos como meseros, y la comida abundaba y abundaba. No era un refrigerio, no era un simple algo, era: coman, sacien su hambre, queden satisfechos, porque hay en abundancia. Coman cuanto quieran. Y todos fueron saciados, dice el Evangelio. Y nadie tenía hambre. Y cuando ya todos estaban satisfechos, recogieron por orden del Salvador 12 canastas llenas de lo que sobró. Y es mucho que decir. Ahora, frente a esto, y nosotros, la mano de Dios no se ha acortado. Todavía Jesús alza sus ojos y mira a los suyos, mira a su iglesia. A esta vez las cosas cambian. Jesús nos mira con buenos osas a nosotros. Y el salmista David conocía perfectamente esto, pues el salmista David dijo: aunque afligido yo, aunque esté afligido, aunque esté necesitado, Jehová, Yahvé, pensará en mí. Salmo 40:17. Pues es un salmo para que ustedes memoricen. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Salmo 40:17. Ese Jehová es el Salvador hecho carne, como dice San Juan 1:14. Y Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros y vimos su gloria. Y todo creyente, si puede ver en Jesús como su proveedor, porque todo creyente se puede consolar y se debe consolar con las mismas palabras del salmista y rey David. Sí, Jesús piensa en mí y cuida de mí. El caso es que a veces lo olvidamos y nos preocupamos. Pero ¿por qué nos preocupamos si Jesús piensa en nosotros? Y San Pedro conocía perfectamente esto. ¿Sabe que el himno que acabamos de cantar, Dios cuidará de mí y por doquier conmigo está? Sí, está tomado de la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7. Echa toda vuestra ansiedad, echa toda vuestra carga, toda vuestra solicitud en Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lo que nos está diciendo.
Y esto nos lleva al tercer punto, y el más importante. Al presenciar la multiplicación de los panes y de los peces, dice el Evangelio, aquellos hombres creían ver en Jesús al profeta que Moisés les había prometido. Cuando Moisés escribió, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. Deuteronomio 18:15. Vamos a mirar aquí a Jesús como Salvador. Estos personajes no pudieron encontrar a Jesús, no pudieron encontrar en Cristo su salvación. Solo vieron a Jesús como un predicador más y solo vieron a Jesús como su proveedor. Seguían alimentando su carne y su curiosidad. Moisés en el desierto había facilitado a su pueblo pan y carne del cielo sin que el pueblo hiciera nada. Y así soñaban estos galileos. Sería el profeta prometido. Al ver cómo Jesús en otro desierto les podía hacer tan milagrosamente comida en abundancia, creían ver a su antiguo sueño hecho realidad. No, este nos va a sostener, nos va a mantener, nos va a dar todo sin que nosotros hagamos nada. No encontraron a Cristo como Salvador. No queréis venir a mí y creer en mí para tener vida eterna. Aquí estamos viendo a Cristo como Salvador. Y lamentablemente en las iglesias modernas se predica a Cristo como un predicador, como el que todo lo provee, pero nunca como un Salvador, como el único Salvador. Lo ven como un salvador de problemas, lo ven como un salvador de situaciones duras, pero nunca el camino al Padre. Vieron en Jesús el rey indicado, desde luego un rey terrenal, que echaría fuera a Herodes y a Pilato y a César, y que haría de Israel una utopía, un paraíso donde ya no habría trabajo, ni sudor, ni servidumbre de ninguna índole, y donde abundaría comida, ropa, comodidad y gloria del mundo. Y eso es lo que hace este evangelio moderno, esta teología de la gloria. Mostrar a Jesús como un proveedor, mostrar a Jesús como un rey terrenal que me tiene que dar todo, porque yo soy hija del príncipe, soy hijo del rey de reyes, dicen muchas personas que se consideran cristianos, pero no encuentran en Cristo su salvación, sino un salvador de sus problemas y de sus delicadas situaciones. Vieron en Jesús al rey indicado y desde luego un rey terrenal. Entonces querían arrebatarlo para nombrarle rey y llevarlo ahí a Jerusalén y lo iban a coronar formalmente ahí para la fiesta que se aproximaba, para esa Pascua. Pero Jesús volvió a retirarse al monte solo. No había venido para hacerse rey de tierras de este mundo. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Así le contestó a Poncio Pilato en San Juan 18, mi reino no es de este mundo. Ahora, cuando se trató ya de llevar una corona de espinas y de morir en la cruz con el título de INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Jesús de ninguna manera se retiró de ellos.
No, sino que se entregó de buena gana, de buena forma a lo que tenía que hacer. Ahí sí no se retiró. Jesús dijo, el vaso que el Padre me ha dado no lo tengo que beber. En Juan 18. Él no era el rey de este mundo para ser su proveedor, para ser su salvador en sus problemas, en sus necesidades, para que le concediera las boletas para el concierto. No, cuando era su oficio, su tarea de hacerse rey, pero coronado con espinas, clavado en una cruz para su salvación, ahí fue de agrado y no se retiró. Cuando se trataba de ser rey, es decir, el salvador del mundo, cuando se trataba ahí de hacerse humilde, humillado hasta la muerte y muerte de cruz, lo admitió. Sí, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús sí confesó, yo soy ese rey. En Mateo 18:37. Pues Jesús había venido a este mundo para ser nuestro Salvador, para darnos la vida eterna, para ser el único camino al Padre. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y todo aquel que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá.